Hola y gracias por acompañarme hoy. Hoy trabajaremos en la solicitud de admisión a HAC como estudiante de admisión general. Lo primero que debes hacer es ir a hacc.edu y serás llevado a nuestra página principal. En nuestra página principal, a la derecha, en el recuadro rojo, dice Apply. Solicitar, selecciona Apply. Si nunca has comenzado una solicitud antes, deberás quedarte en esta página donde dice Create an Account, crea una cuenta. Si ya lo has hecho, deberás hacer clic en Sign In, iniciar sesión usando tus datos de acceso. Hoy estamos trabajando en la creación de una cuenta. Así que deberás completar tu información según corresponda a tu situación. El primer conjunto de información es tu información de contacto. Ingresa tu primer nombre legal, tu segundo nombre legal, si aplica, y tu apellido legal. Si tienes un apellido anterior, lo deberías listar ahí. Tu número de teléfono principal, por favor, asegúrate de agregar los guiones o rayas. Necesitas asegurarte de que esté en el formato correcto. Y si tienes un número de teléfono móvil que te gustaría ingresar, lo pondrías ahí. Si deseas recibir notificaciones por texto o SMS sobre eventos de HAC y fechas importantes, seleccionarás sí o no. Si seleccionas no, el campo de ingresar el número te esperaría. A continuación, ingresas tu dirección de correspondencia. Asegúrate de poner la información según te corresponda. Desplázate hacia abajo. Ingresa tu fecha de nacimiento. Asegúrate de que esté en el formato correcto. Tu género legal. ¿Planeas tomar clases mientras aún estás en la escuela secundaria? Puedes presionar sí o no. ¿En qué año esperas graduarte de la escuela secundaria? Entonces, si ya te graduaste de la escuela secundaria, solo pon el año en que tú graduaste. ¿Tienes o solicitarás una visa F1? Eso es para estudiantes internacionales, sí o no. Tus metas educativas. ¿Tienes la intención de tomar un curso en línea? Sí o no. ¿Estás interesado en obtener tu título completamente en línea? Sí o no. ¿Eres veterano dependiente, elegible o miembro de la Guardia Nacional o de las reservas seleccionadas? Sí o no. Y luego pondrías crear la información de tu cuenta de usuario. ¿Cuándo planeas comenzar las clases? ¿A qué campus planeas asistir? Nuestro programa académico. Entonces, si estás interesado en estudiar alguno de los siguientes programas de atención médica, sonografía cardíaca, tecnología cardiovascular, asistencia dental, higiene dental, sonografía médica diagnóstica, técnico de laboratorio médico, enfermería práctica, tecnología radiológica, terapeuta respiratorio o tecnología quirúrgica, por favor elige Ciencias de la Salud Aliadas en el menú de programa académico. Luego, por favor elige el programa de atención médica. De tu elección en el menú despejable de concentración principal en la solicitud. Entonces, si alguno de estos programas de atención médica aplica a ti, seleccionarán Ciencias de la Salud Aliadas. Hoy solo elegimos
biología. Luego, creas una contraseña. Selecciona No soy un robot y hacer clic en Crear una cuenta. Después de crear una cuenta, serás dirigido a la pantalla de Mi cuenta. Si nunca has creado una solicitud antes, esta área debajo de Mi solicitud estará completamente en blanco. Dirá que no tienes solicitudes. Si ya lo has hecho, verás aquí la solicitud que comenzaste. Selecciona Crear una cuenta nueva solicitud. Ahora querrás seleccionar Iniciar una solicitud general. Entonces, en esta parte estará lo que acabas de llenar para crear una cuenta. Pero si no es así, te lo preguntará nuevamente. ¿Cuándo planeas comenzar las clases? ¿A qué campus planeas asistir y qué programa? Selecciona Enviar. Toda la información que usaste para crear tu cuenta debería completarse automáticamente. Ahora, revisaremos para asegurarnos de que todo está correcto. Puedes llenar tu prefijo, asegurarte de que tu nombre está escrito correctamente y agrega su sufijo si tienes uno. Ingresa tu dirección de correspondencia. Asegúrate de que tu información de contacto, correo electrónico y número de teléfono sean correctos. Y te preguntará nuevamente si te gustaría recibir mensajes de texto, notificaciones de hack. Dice sí o no. Selecciona Guardar y continuar. Residencia. ¿En qué distrito escolar vives? Selecciona el menú despejable. Selecciona tu distrito escolar. ¿Has vivido en Pensilvania durante 1 año o más? Puedes seleccionar sí o no. Guardar y continuar. Tu información personal y de ciudadanía. ¿Cuál es tu idioma principal? Selecciona lo que se aplica a ti. Tu género legal, tu fecha de nacimiento. Recuerda ponerla en el formato correcto. Tu número de seguro social. Esto es opcional. No es necesario que lo escribas. Y tu estatus de ciudadanía. Eso es obligatorio. Guardar y continuar. Tus datos demográficos. Tienes tu información opcional sobre etnia. Tu información opcional sobre raza. Tu información adicional es opcional. Guardar y continuar. Tu información de la escuela secundaria y universidad. Por favor, ingresa la información en cada una de las siguientes secciones. He completado o estoy completando mi GED. Asistí a una escuela secundaria extranjera. Asistí a la escuela secundaria fuera de Pensilvania. Cualquiera de estos que aplique a ti, por favor, selecciona sí. Si completaste tu GED, presionas sí. Y luego, cuando llegas a la sección de la escuela secundaria, seleccionarán GED y pondrías presionar eso y luego completar esa información. Si asististe a una escuela secundaria extranjera, escribirás escuela secundaria extranjera en esta casilla. Seleccionarás esto y continuarás llenando la información. Y si asististe a una escuela secundaria fuera de Pensilvania, comenzarás a escribir el nombre del estado. Entonces, diremos Nueva York y luego pondrías seleccionar Nueva York, todas las escuelas secundarias. Pero si te graduaste de la escuela secundaria en Pensilvania, solo escríbelo aquí. Comienza escribiendo las primeras 3 letras.
vas a aparecer. Puedes continuar escribiendo si aún no lo ves. Entonces, podrías responder las siguientes preguntas. ¿Te gradúas de la escuela secundaria o recibirás tu GED antes de comenzar las clases en HAC? Selecciona tu mes de graduación y el año de graduación. Ingresa tu GPA de la escuela secundaria. ¿Asististe a alguna otra universidad o escuela técnica? ¿Sí o no? ¿Estás actualmente inscrito en la universidad? ¿Sí o no? Entonces, podrías agregar la información de tu universidad si la respuesta es sí. Guardar y continuar tus metas educativas. ¿Cuál es tu término de ingreso anticipado? Tu programa académico, tu tipo de admisión general, tipo de estudiante. ¿Has tomado clases en HAC anteriormente? ¿Sí o no? ¿A qué campus planeas asistir? ¿Asistirás a HAC a tiempo completo o a tiempo parcial? ¿Cuál es tu objetivo principal? ¿Tienes la intención de tomar un curso en línea? ¿Estás interesado en cursar tu carrera completa en línea? Guardar y continuar. La página de certificación. Por favor, confirma lo siguiente antes de enviar tu solicitud. Usted certifica lo siguiente. Por la presente, entiendo que cualquier tergiversación de la información en la solicitud puede resultar en la negación de la admisión o la expulsión del colegio. Debes seleccionar sí. Ahora debes firmar tu solicitud. La fecha ya está completada por ti y debes presionar enviar solicitud. Después de presionar enviar solicitud, recibirás un correo electrónico indicando que tu solicitud ya está en proceso. Y si tienes preguntas, por favor comunicarse por correo electrónico start@hack.edu. Gracias y tengas un buen día.